Senador, se viene dilatando el tratamiento de la ley de bases y también, por qué no decirlo, algunos puntos. Ha generado mucho debate y también, por qué no decirlo, contrapuntos. ¿Qué balance hace? Lo dijimos en primer momento, hasta que no se corrijan las asimetrías de origen que tiene esta ley, entendemos que no va a haber dictamen y por lo tanto el gobierno no va a acceder a la misma. La asimetría de origen tienen que ver con proteger a los sectores, o sea, proteger a los monotributistas sociales, en una Argentina del 50% de la pobreza y de la informalidad, no mandar nuevamente a la informalidad, sino que pasen de monotributistas sociales en un futuro a monotributista pleno, pero protegerlos en la coyuntura. Una ley que va a juntar, a partir de la ley se van a juntar recursos del gobierno con el tema de la moratoria, del impuesto a las ganancias, del blanqueo y de los bienes personales, poder generar recursos para recomponer la situación de los jubilados y pensionados, que fueron los grandes perdedores de este proceso, y el financiamiento de las universidades públicas. Si bien ayer hubo una recomposición para el funcionamiento de la UBA, también tiene que existir para 70 universidades más del sistema universitario nacional, y al mismo tiempo una clase media que viene golpeada, y todos lo sabemos, producto de la liberación de los servicios, del aumento de las obras sociales, de las cuotas de los colegios, de los alquileres, poder tener deducciones de ese impuesto a la ganancia, que es un impuesto progresivo en donde los que más tienen más pagan, pero que la clase media la está pasando mal y por lo tanto hay que generar un régimen de deducciones. Por lo tanto hay que corregir asimetría de origen. Si se corrige la asimetría de origen, el gobierno puede pensar en que pueda haber dictamen y por lo tanto ley. Pero al día de hoy eso todavía no está resuelto y por lo tanto vemos que no se está avanzando. Todo haría suponer que el pacto de 25 de mayo no llegamos. ¿Su agenda para el 9 de julio cómo está? Lo que yo digo es que... le pregunto esto porque todo parecería indicar que se tendría que trasladar a julio. Porque el gobierno para mí confunde todos los temas. Una cosa es lo que se está discutiendo en el Congreso con relación a la ley base fiscal, otra cosa puede ser un pacto de encuentro de las fuerzas políticas para establecer un acuerdo hacia el futuro. Ahora, cuando el gobierno mezcla todos, se mete en una ensalada que después se pisa solo. Porque un día dice que si no hay ley base no hay pacto de mayo, otro día dice como la ley base no sale, puede ser en junio, julio o en cualquier otra fecha patria. En definitiva creo que eso lo golpea al gobierno. Por eso ayer lo dije con el ministro, con el jefe de gabinete, que el pacto de mayo no debe ser un pacto de adhesión, sino que debe ser un pacto de concertación. Y de concertación implica que los distintos partidos, fuerzas políticas pueden hacer propuestas e incorporar temas. Yo no consigo un pacto en la Argentina sin que haya educación en ese pacto, sin que esté la lucha contra el narcotráfico, sin que esté la cuestión social en una Argentina en donde la gente la está pasando muy mal. Bueno, ayer el ministro recogió el guante y dijo que estaban pensando la propuesta de la educación, pero creo que hay que ampliarla mucho más que la educación. En una Argentina en la cual la palabra acuerdo la han denostado tanto, ¿no es cierto? Y al final del camino tiene que haber acuerdo, porque el acuerdo es diálogo, el acuerdo es encontrar puntos en común, el acuerdo es escuchar al que piensa distinto y ver si se puede avanzar en forma conjunta. Va a volver a estar en el centro de la escena, porque la realidad lo indica, aunque el gobierno no lo quiera, porque el gobierno no tiene fuerza parlamentaria, más tiene debilidad parlamentaria, y por lo tanto tiene que hacer el ejercicio de poder conversar con las otras fuerzas y encontrar puntos de acuerdo. Y esto va a ser la realidad de la Argentina, por lo menos en los próximos 2 años. Y tanto las leyes que tiene acá como el pacto de mayo, de junio, de julio o cuando lo decidan hacer, no va a ser la decisión, va a ser de concertación. Y el Parlamento va a tener que trabajar, encontrar los puntos para sacar adelante leyes y también el pacto. Aun cuando se resuelva la situación, digamos, de estos consensos, ¿no?, en el debate sobre la ley de bases, cuando la sociedad argentina tiene que evaluar respecto de la juridicidad que la va a ordenar y organizar,
¿Usted cree que esta ley, respecto de la legislación que teníamos, no es un retroceso porque se están resignando algunas situaciones en el orden laboral? De ninguna manera un retroceso. Yo creo que el sindicalismo en la Argentina tiene que preguntarse por cómo, con las leyes laborales que hay, ¿no es cierto?, tenemos la pobreza, la indigencia, la desocupación. Entonces, el trabajo depende de dos cosas, de la economía y de legislación laboral.